Bien, vamos a continuar con la unidad de bombas. Entonces, la clase anterior vimos cómo se clasifican las bombas y cuáles son los usos en particular para las bombas alternativas y para las bombas dinámicas. Y particularmente vimos en qué consisten y cómo funcionan las bombas centrífugas, que son el tipo de bombas en las cuales nos vamos a centrar a continuación. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Básicamente, cómo es el balance de energía mecánica cuando incorporamos una bomba en nuestro sistema y lo que denominamos las curvas características de las bombas centrífugas. Entonces, supongamos que tenemos estos dos sistemas como los que ven aquí en, en pantalla. Tenemos un sistema en el que se quiere enviar un líquido desde el tanque A hasta el tanque B. En la situación A, o en esta situación, en la de la izquierda, el tanque A se encuentra a un nivel mayor que el tanque B. ¿Sí? Los dos tanques a la misma presión, ¿sí? Presión en A 10 bar, presión en B 10 bar, o sea que la diferencia de presión entre ambos, el delta P es cero, pero el tanque A se encuentra 10 metros elevado sobre el nivel del tanque B. Y en la situación de la derecha tenemos los dos tanques similares, pero con el mismo nivel, ¿sí? Es decir, la diferencia de altura, el delta Z, entre el nivel en el tanque A y en el tanque B es cero. Sin embargo, la presión en el tanque A es 10 bar y la presión en el tanque B es de 1 bar. Es decir, el tanque A se encuentra a mayor presión que el tanque B. ¿Cuál es el sentido natural del flujo? ¿Desde dónde hacia dónde va a circular el líquido? Y bueno, por supuesto, el sentido natural va a ser desde A hacia B en ambas situaciones, tanto porque A se encuentra a una mayor altura que B, como porque A se encuentra a una mayor presión que B. Es decir, esto ya lo sabemos, ¿sí? Para que exista un flujo entre A y B, el líquido necesita energía, ¿sí? Si nosotros queremos desplazar fluido desde un punto A hasta un punto B, necesitamos un aporte de energía. Ese aporte de energía puede venir por energía potencial, energía de presión, energía cinética. Esto claramente lo estuvimos viendo en las unidades anteriores. Y también tenemos que considerar las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas de energía. Eh, Tanto la presión como la altura en los reservorios determinan la energía disponible para que el líquido fluya. Las pérdidas por fricción restan a la energía total que tenemos, ¿sí? Son pérdidas, justamente como lo dice la palabra, son pérdidas de energía. Si perdemos mucha energía por la fricción, o si tenemos que ir a un punto de mayor energía, ya sea porque tenga mayor altura o mayor presión, esa energía extra debe ser suministrada por una bomba. Es decir, si el término de caída de presión es muy grande o en cualquiera de estas diferencias el término A, ¿sí? La energía del punto A es mayor que la energía que el punto B, nos van a quedar energías negativas, ¿sí? Entonces, en esos casos, esa energía extra es la que debe ser suministrada por una bomba, ¿sí? Si las pérdidas de fricción son muy grandes, o la diferencia de altura entre los tanques, o la diferencia de energía cinética, o la energía de presión es negativa, debo agregarle energía al fluido para que se registre el movimiento. Las bombas entonces suministran energía mecánica o altura de carga, también se denomina, a un líquido con el fin de hacerlo fluir venciendo las pérdidas por fricción y o de ser necesario transportarlos hacia un nivel de mayor altura o un reservorio de mayor presión, ¿sí? O sea, las bombas tienen que aportarnos la energía que el sistema necesita para que se produzca el flujo desde A hacia B, ¿sí? Es decir, supongamos que en nuestro sistema, donde el tanque A se encuentra más alto que el tanque B, si nosotros queremos hacer que el flujo vaya desde B hacia A, por sí solo no va a ocurrir, ¿sí? Porque el flujo natural, el sentido natural de flujo es entre A y B. Si nosotros queremos elevar el líquido a un tanque, ¿sí? Al tanque A,
O si queremos enviar fluido desde un tanque de menor presión hacia un tanque de mayor presión, sin duda tenemos que incorporar una bomba que nos permita el sentido o nos dé la energía necesaria para realizar la circulación en el sentido contrario al sentido natural del flujo. Entonces, la energía que suministra la bomba tiene que ser igual a la energía del sistema, ¿sí? Es decir, nosotros haciendo el balance entre los puntos A y B, obtenemos esta expresión, ¿sí? Este es el balance de energía mecánica entre el punto A y el punto B, cuando queremos que el fluido circule desde B hacia A, ¿sí? Entonces, la energía que nos tiene que dar el fluido es justamente la que nos tiene que aportar la bomba, ¿sí? Si nosotros hacemos el balance alrededor de la bomba, ¿sí? Miramos qué es lo que pasa antes y lo que pasa después de la bomba, ¿sí? Donde uno es la entrada a la bomba y 2 es la salida de la bomba, ¿sí? La diferencia de o sea, el balance entre el punto anterior y el punto después va a contemplar la presión y energía cinética que tenemos antes de la bomba y la presión y energía cinética que tenemos después de la bomba, ¿sí? Como ambas cañerías antes y después de la bomba suelen ser del mismo diámetro o diámetros muy similares, en realidad la energía que aporta la bomba, ¿sí? El delta P de la bomba, queda supeditado justamente a la diferencia de presión que tenemos entre el punto posterior y el anterior a la bomba. Justamente si la bomba nos aporta energía, la presión en el punto 2 tiene que ser mayor que la presión en el punto 1. Es decir, presión 2 menos presión 1 es el delta P. La caída de presión, que en este caso no es caída de presión, sino es aporte de presión que nos otorga la bomba. Ese delta P de la bomba dividido la densidad, dividido la aceleración de la gravedad, es lo que se llama altura o carga de bomba, es decir, es la energía aportada por la bomba expresada en unidades de altura o de metro. Si nosotros queremos ver cuál es la potencia que nos aporta la bomba, a esa altura, ¿sí?, de bomba la tenemos que multiplicar por el caudal, ¿sí?, o a la diferencia, que es la potencia entregada por la bomba al fluido que circula en mi sistema, es el delta P de la bomba, ¿sí?, es el aporte en unidades de presión multiplicado por el caudal, o lo que es lo mismo, es la altura, ¿sí?, la energía de la bomba expresada en metros por la densidad, por la gravedad, que eso es equivalente al delta P, multiplicado por el caudal, ¿sí? Entonces, la densidad por la gravedad, por el caudal que circula por la bomba, por la altura de la bomba, es lo que nos da la potencia entregada al fluido en unidades de watt o joule por segundo, ¿sí? Cuando todo esto está expresado en el sistema internacional, ¿sí?, la densidad en kilos sobre metro cúbico, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, el caudal en metros cúbicos sobre segundo y la altura en metros, todas las unidades de este término ustedes ya saben que nos da en watt, ¿sí? Si en vez de tener expresada la energía de la bomba en términos de altura, tenemos expresado la energía de la bomba como presión, es decir, en pascales, el delta P de la bomba justamente es altura por densidad por aceleración de la gravedad. Es decir, paso esto multiplicando para el otro lado y es la expresión que tengo aquí, ¿sí? Entonces, aquí lo que definimos es cuál es la potencia que la bomba le entrega al fluido, ¿sí? La bomba también se dice que actúa como un conversor de potencias y como vimos en la clase anterior, la bomba no es solamente el impulsor. Además de tener el impulsor, la bomba tiene un motor, ¿sí?, que es el que le otorga energía al impulsor a través del movimiento de rotación. Entonces esa energía, esa potencia mecánica que recibe el motor de la bomba, no necesariamente es igual a la potencia que recibe el fluido, ¿sí? La potencia del motor de la bomba es lo que se llama WS, lo vamos a llamar de esta forma, con este símbolo.
Y esto va a significar la potencia que el motor le entrega al eje de la bomba, ¿sí? Esa potencia no necesariamente es igual a la potencia que finalmente le llega al fluido, que es la W o la potencia W, ¿sí? Esta potencia, la que recibe el fluido, es la que acabamos de ver que la calculamos como la altura de la bomba por el caudal, por la densidad, por la gravedad, o como el delta P de la bomba por el caudal. Entonces, la potencia del motor que se transfiere al impulsor no es perfecta, ¿sí? Esta conversión no es perfecta y aparece un concepto que llamamos eficiencia de la bomba. Es decir, la eficiencia de la bomba en cierta forma nos refleja cuánto de la potencia mecánica, de la potencia del eje del motor, se convierte a potencia del fluido, ¿sí? En otras palabras, la eficiencia de la bomba es el cociente entre la potencia que recibe el fluido, que es la densidad por la gravedad, por el caudal, por la altura de la bomba, dividido la potencia del eje, ¿sí? La potencia que recibe el fluido siempre es menor que la potencia que recibe el eje de la bomba a través del motor, ¿sí? O sea, una eficiencia del 90% significa que del 90% de la energía que recibe el, el eje de la bomba, justamente, o sea, de toda la energía que recibe el eje de la bomba, el 90% es lo que se transfiere al fluido, ¿sí? Entonces, la potencia del eje, despejando ¿sí? de esta expresión, no es otra cosa que la potencia que recibe el fluido dividido la eficiencia de la bomba, ¿sí? ¿A qué se deben estas eficiencias? Es decir, que la bomba tenga una eficiencia diferente al 100%. Estas ineficiencias son causadas principalmente por la fricción del fluido, ¿sí? En las zonas internas de la bomba, la brida de succión y de descarga, ciertos cambios de dirección que se generan en el interior de la bomba, que todos estos fenómenos de fricción se traducen en calor, ¿sí? Cuando esa energía se pierde en forma de calor, no es aprovechada por el fluido. Entonces la energía que finalmente le llega al fluido es menor que la energía que recibe el eje de la bomba, porque en el medio perdemos energía en forma de calor, que puede ser imperceptible, pero sin duda forma parte de la eficiencia de la bomba. Entonces, no se puede operar la bomba en cualquier punto, ¿sí? Hay que operarla en un punto adecuado donde la elevación de temperatura sea mínima, justamente para prevenir este calentamiento por las ineficiencias de la bomba. Entonces, ¿cuál es ese punto de operación adecuado? Bueno, a medida que disminuye el caudal que circula por la bomba, se ha observado experimentalmente que es mayor la energía térmica que debe disipar el fluido. Por eso existe un caudal mínimo, ¿sí? Por debajo del cual no es recomendable operar la bomba centrífuga, ¿sí? Justamente porque si se opera por debajo del caudal mínimo se tiene mucha pérdida de energía en forma de calor y esa pérdida de energía en forma de calor evita que esa energía del eje llegue a la energía que necesita el fluido, ¿sí? Que es la potencia que finalmente tiene que recibir el líquido que circula por la bomba. Entonces, para evitar justamente tener eficiencias muy bajitas, ¿sí? Eficiencias muy bajas aquí, es decir, que la bomba está trabajando ineficientemente, se determina lo que se llama el caudal mínimo. ¿Cómo se miden entonces cómo se mide el desempeño real de una bomba? Bueno, el fabricante nos informa cuál es la forma óptima de operar de la bomba y cómo es la energía que entrega la bomba al fluido a través de lo que llamamos las curvas características de las bombas, ¿sí? Estas curvas, que son las que vemos acá en esta figura, que ahora les voy a explicar qué son, básicamente nos indican cómo es el desempeño real de una bomba, ¿sí? Se obtienen experimentalmente estas curvas y son informadas por el fabricante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las curvas que nos reporta el fabricante? Primero, los ensayos que hace el fabricante para poder obtener estas curvas en general
o sea, siempre se hacen con agua, ¿sí? Es el fluido más común, más barato. Entonces se utilizan bancos de prueba con agua. Se fijan revoluciones o sea, la velocidad de giro del impulsor o las RPM del impulsor se mantienen constantes durante toda esa prueba y el diámetro del impulsor también se mantiene constante. Entonces, durante estos ensayos, básicamente lo que hace el fabricante es medir qué altura desarrolla la bomba a diferentes caudales, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo se obtiene esto. Y obteniendo las mediciones de altura o de energía desarrollada por la bomba versus el caudal, obtiene esta curva que ven aquí, ¿sí? La curva marcada como H, que es una curva de altura versus caudal, ¿sí? En este eje que tenemos aquí, esta curva indica altura en función del caudal que circula por la bomba. Observen cómo es esta curva, ¿sí? Es decreciente. O sea, ¿esto qué significa? Que cuanto mayor es el caudal que quiero que pase por la bomba, menor es la energía que me va a aportar esa bomba, ¿sí? Lo cual es lógico, cuanto más caudal pasa por la bomba, más exigida está la bomba y por lo tanto menos energía me entrega, ¿sí? La altura de la bomba es menor, ¿sí? La energía de la bomba expresada en unidades de altura es menor. Cuanto más chico es el caudal, o sea, si me muevo al revés, hacia caudales pequeños, la bomba desarrolla más altura, es decir, ese menor caudal me permite tener una altura o que la bomba me desarrolle una altura mayor, ¿sí? Que me entregue más energía al fluido. Esto lo vamos a ver en problemas operativos, pero para una bomba es malo operar tanto a caudales muy pequeños, como vimos recién, a caudales menores que el caudal mínimo se genera un flujo inestable, ¿sí? O sea que tampoco es bueno operar en zonas de caudales muy pequeños y también es malo operar en zonas de caudal muy grandes, ¿sí? Existe una zona intermedia óptima para la operación. Entonces esa curva de altura versus caudal la obtiene el fabricante experimentalmente y me lo reporta generalmente en figuras de este tipo. ¿Qué otra información obtiene el fabricante en los ensayos en bancos de prueba? Y bueno, obtiene información respecto de la eficiencia de la bomba respecto al caudal. La eficiencia de la bomba es esta curva que ven aquí, ¿sí? No necesariamente es, o sea, de hecho no es constante la eficiencia de la bomba. Según el caudal que circula por el interior de la bomba es el valor de eficiencia que vamos a tener, ¿sí? La bomba opera más o menos eficientemente en función del caudal que circule por la bomba. Y otra de las curvas que nos suele reportar el fabricante es la potencia del eje versus el caudal, ¿sí? Esta curva que aparece aquí es la potencia del eje, que como vimos no es otra cosa que la potencia que recibe el fluido dividido la eficiencia de la bomba. O sea, en cada punto de altura de bomba versus caudal, ¿sí? Nosotros conociendo la altura desarrollada por la bomba, el caudal que maneja por la bomba y la eficiencia, podemos estimar la potencia del eje. Esto lo vamos a seguir viendo durante las distintas clases de bombas. Existe un punto, fíjense cómo es la curva de eficiencia, ¿sí? La curva de eficiencia de la bomba tiene un máximo, es decir, hay un valor de caudal, ¿sí? Que es el caudal que se corresponde acá con estos puntos que están marcados, donde la eficiencia es máxima, ¿sí? Q' no es cualquier caudal, es un caudal muy especial. ¿Por qué? Porque cuando la bomba opera con este caudal, tiene el valor de eficiencia máxima, ¿sí? Supongamos que este punto es el que se corresponde con el 95% de eficiencia. Bueno, para cualquier otro caudal diferente que el Q', la eficiencia de la bomba va a ser menor que 95% de eficiencia. Entonces es muy importante detectar este punto, el punto de eficiencia máxima, porque siempre vamos a querer operar alrededor de este caudal, ¿sí? Alrededor del caudal lo más cercano posible al caudal asterisco o al caudal de eficiencia máxima, porque en este caudal es donde la mayor cantidad de energía recibida por el eje de la bomba se va a transformar en energía que reciba el fluido, ¿sí? Porque la eficiencia va a ser la mayor.
Entonces, ¿cómo son los bancos de prueba? Un banco de prueba para obtener las curvas características tiene un depósito lleno con agua, ¿sí? Generalmente a temperatura ambiente. De este depósito vamos a tomar agua, por supuesto, con la bomba que queremos ensayar, ¿sí? O que aquí el fabricante quiere ver o quiere calcular, determinar las curvas asociadas a esta bomba, ¿sí? Entonces va a estar la bomba conectada a través de cañerías de succión al depósito y la bomba con la cañería de descarga va a devolver el fluido al mismo depósito, ¿sí? Entonces de esta forma vamos a hacer circular el fluido a través de la bomba. La bomba a su vez va a tener un manómetro en la succión y un manómetro en la descarga. ¿Para qué tenemos estos manómetros? Para medir el delta P suministrado por la bomba, ¿sí? Para medir cuánta energía de presión me aporta la bomba, ¿sí? Si yo mido la presión de descarga, siempre va a ser mayor que la presión de succión, ¿sí? Porque la bomba me va a aumentar la presión. Como vimos en la clase anterior, las bombas centrífugas, a través del movimiento del impulsor, que aumenta la energía cinética del fluido, después convierten esa energía cinética en energía de presión. Entonces nosotros en la salida de la bomba tenemos por supuesto una presión mayor que en la descarga de la bomba. Entonces con los manómetros antes y después de la bomba lo que medimos es el delta P o en otras palabras la altura, la energía expresada en unidades de altura que me aporta la bomba. El circuito tiene también una válvula. ¿Para qué necesitamos una válvula en este banco de prueba? Bueno, porque nosotros vamos a querer ver cómo es el desempeño de la bomba para distintos valores de caudal. ¿Cómo hacemos para regular el caudal que circula por este sistema? Y bueno, con una válvula, ¿sí? Una válvula de control que podamos abrir o cerrar según nuestras necesidades, nos va a permitir modificar el caudal que pasa por este sistema y por lo tanto el caudal que pasa por la bomba. Entonces con la válvula vamos a ir modificando el caudal. Por supuesto necesitamos un medidor de caudal para poder ver efectivamente cuántos metros cúbicos por segundo están circulando en la bomba para las distintas aperturas de válvula que testemos. Y otra cosa muy importante es poder medir la potencia que consume el motor, o sea, el WS. ¿Sí? Vamos a tener un elemento, ¿sí? En el motor de la bomba, un potenciómetro, que nos permita medir cuánta potencia consume el motor de la bomba. ¿Para qué queremos medir la potencia que consume el motor de la bomba? Para compararla con la potencia que le llega al fluido y de esa forma determinar la eficiencia de la bomba. Entonces, para distintos caudales, ¿sí? Vamos a ir registrando todas estas variables. Entonces vamos a comenzar, la curva de la bomba va a comenzar con la válvula cerrada, o sea, cuando pasa cero caudal por la bomba, con la válvula cerrada, vamos a tener la máxima medida de presión entre el manómetro de descarga y el manómetro de succión, ¿sí? Aquí este va a ser nuestro primer punto. A caudal cero vamos a medir el delta P de la bomba y eso va a constituir el H de la bomba donde comienza nuestra curva, ¿sí? Entonces, con el manómetro medimos el delta P de la bomba, eso lo dividimos por la densidad del agua, dividido la aceleración de la gravedad, y ese delta P que lo medimos en pascales, en bar, en PSI, lo pasamos a unidades de altura, ¿sí? A unidades de metros, de pie, dependiendo de qué unidades tengamos expresado este eje, pero va a ser la altura de la bomba. Entonces, vamos ensayando distintos valores de caudal, ¿sí? ¿Qué hacemos con la válvula para ir aumentando el caudal que va a pasar por la bomba? Bueno, vamos a ir abriendo la válvula, ¿sí? Comenzamos con la válvula cerrada, o sea que el caudal va a ser 0, después la abrimos un 10%, eso nos va a dar un poquito de caudal. Cuando ese primer caudal circula por todo el sistema, lo vamos a medir, entonces vamos a tener este valor en el eje X. Vamos a medir el delta P que se genera en la bomba, perdón, lo vamos a convertir a altura y vamos a obtener el siguiente punto de nuestra curva. Al mismo tiempo, para ese mismo caudal, vamos a medir cuál es la potencia que consume el motor, ¿sí? El WS lo medimos con el potenciómetro.
y vamos a calcular la potencia que recibe el fluido. El WW o potencia del fluido siempre lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos a este valor? Como el caudal que pasa por la bomba, por la altura desarrollada por la bomba, por la densidad, por la gravedad. Y este WS no me va a dar igual a este WW, o sea, esta potencia recibida por el fluido, no va a ser igual que la potencia que consume el motor de la bomba. La diferencia entre los dos, o sea, el cociente entre ambas potencias, va a ser el valor de eficiencia para ese caudal en particular que estamos testeando, ¿sí? Entonces hacemos este cociente y si este cociente me da 40% para ese primer valor, el valor de caudal, el valor de eficiencia va a ser 40%, ¿sí? Y el valor de potencia de eje será el que salga de despejar de esta ecuación, ¿sí? O en el caso del banco de prueba, el medido experimentalmente, ¿sí? Entonces, así vamos probando con diferentes caudales y para cada caudal que hagamos circular por la bomba, el fabricante va a obtener un valor de delta P diferente que lo va a convertir a altura de bomba para ir armando la curva de altura. Va a obtener diferentes valores de potencia de eje que los va a ir graficando también en función del caudal y haciendo el cociente entre la potencia que recibe el fluido y la potencia que mide el fabricante en el eje de la bomba. El fabricante va a calcular la eficiencia con la que está trabajando la bomba para cada uno de los caudales ensayados. De esta forma obtenemos las curvas de bomba. Ahora bien, ¿cómo afecta la densidad del fluido a estas curvas? Bueno, como vimos, el fabricante ensaya las bombas utilizando agua. ¿Qué pasa si después la bomba la utilizamos con un fluido diferente que no es agua? Lo cual es razonable, ¿sí? No todas las bombas en la industria del proceso manejan agua, al contrario, hay una infinidad de fluidos que pueden manejar. Bueno, las curvas de las bombas expresadas en función de altura, ¿sí? De altura versus caudal, como vemos aquí lo que vemos son 1, 2, 3, 4 curvas de bomba diferente, ¿sí? Estas 4 curvas son para las mismas revoluciones o la misma velocidad de giro del impulsor, pero este numerito aquí me indica que el diámetro del impulsor es diferente, entonces la curva de altura versus caudal es distinta, ¿sí? No es igual porque cambia el diámetro del impulsor, entonces cambia la capacidad que tiene el impulsor para aportar energía a la bomba, ¿sí? Cuanto más chico, fíjense que en este sentido baja el diámetro del impulsor. Cuanto menor es el diámetro del impulsor, al mismo caudal, ¿sí? Si tenemos siempre circulando 20 metros cúbicos por segundo, menor energía me aporta la bomba, ¿sí? El diámetro de impulsor de 165 milímetros me desarrolla una altura más o menos de 6 metros para 20 metros cúbicos por segundo, mientras que el de 175 desarrolla una altura de 8 metros, el de 185 de 9,5 y demás, ¿sí? Entonces, las curvas de la bomba se expresan en metros, ¿sí? En metros de columna de líquido, es lo que vemos aquí. Las unidades de este eje es metros. Esas curvas de bomba son función de las RPM, ¿sí? Y función, aquí falta también decir del diámetro del impulsor, o sea, como vimos, también depende del diámetro del impulsor, entonces es función de las RPM. Si yo cambio las revoluciones, obtengo otras curvas distintas a estas que ven aquí. Es función del diámetro del impulsor y es función del caudal al cuadrado, ¿sí? Tenemos esta, la variación, o sea, no es lineal, ¿sí? No es una línea recta, es una curva, entonces depende del caudal al cuadrado. Una bomba impulsando un cierto caudal y girando a unas RPM específicas siempre desarrollará la misma altura del líquido, cualquiera sea la densidad, manteniendo invariable su eficiencia. Es decir, esta curva, ¿sí? Si estamos trabajando con el diámetro de impulsor de 195, tenemos esta curva de bomba. Siempre y cuando la bomba trabaje a las mismas RPM, la curva va a ser esta, sin importar cuál sea el fluido que circule por la bomba, ¿sí? La altura de líquido, o sea, los metros de líquido que... o sea, la energía en unidades de metros que le aporte al líquido va a ser siempre la misma independientemente del fluido que circule, ¿sí? Ahora,
la pregunta es la siguiente, ¿sí? La altura de bomba expresada en metros no varía con la densidad, pero yo les pregunto, ¿es la misma la presión que ejerce un metro de columna de agua que un metro de columna de mercurio? Es decir, si nosotros tenemos un tubo de 1 metro de altura lleno de agua y un tubo de 1 metro de altura lleno de mercurio, ¿la presión en el fondo de ese tubo es la misma? Y bueno, la respuesta es no. Justamente cuando cambia la densidad del líquido que circula por la bomba, la altura, o sea, la energía expresada en alturas es la misma, o sea, siempre desarrolla la misma HV, la misma altura, pero lo que cambia es el delta P, ¿sí? O sea, el incremento de presión. En unidades de presión, el delta P desarrollado por la bomba varía con la densidad, ¿sí? Justamente, ¿por qué varía con la densidad? Porque el delta P que me aporta la bomba es la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura. La altura no es función de la densidad, es decir, siempre tengo las mismas curvas de altura versus caudal que me da el fabricante independientemente del fluido que circule en la bomba, pero lo que me cambia es la presión que desarrolla la bomba. O sea, si yo tengo un manómetro colocado en la descarga de la bomba, este manómetro no va a medir la misma presión si por esta bomba pasa agua o si por esta bomba pasa petróleo, ¿sí? La presión en la salida de la bomba va a ser función de la densidad del fluido que circula. ¿Qué otra cosa me depende de la densidad del fluido? Y bueno, la potencia que recibe el fluido, ¿sí? La potencia que recibe el fluido es el caudal por el delta P de la bomba. Entonces, al dependerme el delta P de la bomba de la densidad del fluido, por supuesto, la potencia que recibe el fluido también me depende de la densidad del fluido. O sea, cuanto más denso es el fluido que quiero hacer circular por la bomba, mayor es la potencia que me va a consumir esa bomba. Y esto para reforzar el concepto que les decía, la presión de descarga de la bomba, o sea, la presión que mide el manómetro que se encuentra en la salida de la bomba, depende de la densidad del fluido. No es la misma esa presión si lo que tengo es una solución con sal adentro de la bomba o si lo que tengo es agua pura. La solución que tiene sal tiene mayor densidad, por lo tanto la presión en la descarga de la bomba va a ser mayor cuando bombee una solución con sal que cuando bombee agua pura. Ahora, ¿qué sucede con la viscosidad del fluido? ¿Sí? Si lo que nosotros tenemos es un fluido que tiene una viscosidad mucho mayor que la viscosidad del agua para la cual fue ensayada la bomba. Bueno, acá cambia el panorama, ¿sí? Un cambio de viscosidad afecta significativamente el desempeño de una bomba. ¿Qué significa esto? Que si yo inicialmente tengo esta curva de bomba informada por el fabricante, ¿sí? Y esta curva, por supuesto, fue ensayada para agua, por lo tanto, la viscosidad se corresponde con la viscosidad del agua. Pero yo uso esa misma bomba con un fluido mucho más viscoso, la curva de la bomba va a cambiar, ¿sí? La altura versus caudal desarrollada por la bomba me va a ir disminuyendo en la medida que yo aumento la viscosidad del fluido, ¿sí? En este sentido, en el sentido de la flecha azul, voy aumentando la viscosidad del fluido, ¿sí? A mayor viscosidad, menor altura de bomba y por lo tanto menor caudal. A la vez, ¿qué es lo que cambia también, además de la curva de altura versus caudal? Me cambia la curva de eficiencia, ¿sí? Estas que están aquí son las curvas de potencia del eje, ¿sí? Potencia del motor. Cuanto mayor es la viscosidad, o sea, en el sentido de la flecha roja, cuanto mayor es la viscosidad del fluido, menor es la eficiencia de la bomba, o sea, menos eficiente es la bomba y por lo tanto más potencia consume el motor de la bomba para poder bombear lo mismo, ¿sí? Lo que tienen aquí es una tablita donde se muestra cómo va bajando la eficiencia máxima de la bomba en la medida que aumenta la viscosidad del fluido, ¿sí? Supongamos que con agua la bomba tiene una eficiencia máxima del 85%. Bueno, si la viscosidad del fluido aumenta 10 veces respecto de la viscosidad del agua, esa eficiencia máxima baja de 85 a 75%.
Si aumenta 100 veces, baja un 52%, si aumenta 1000 veces, baja un 11%. La eficiencia máxima, ¿sí? Fíjense cómo disminuye. Estos son números de ejemplo, ¿sí? Pero es a modo ilustrativo para que ustedes vean cómo la máxima eficiencia de la bomba disminuye drásticamente cuando se aumenta la viscosidad del fluido que queremos manejar. De hecho, ¿qué sucede? No se recomienda el uso, o sea, no es posible utilizar bombas centrífugas cuando la viscosidad del fluido es mayor a 300 veces la viscosidad del agua. ¿Sí? La viscosidad del agua es un centipois. Si nosotros tenemos un fluido que tiene una viscosidad de 300 centipois o más, no vamos a usar bombas centrífugas porque baja muchísimo la eficiencia de la bomba. ¿Qué usamos en esta situación? O sea, cuando tenemos un fluido que es muy viscoso, bombas alternativas, ¿sí? Las que vimos en la clase anterior. Las bombas alternativas son aquellas que son especiales para bombear fluidos viscosos. ¿Por qué no usamos bombas centrífugas cuando tenemos fluidos muy viscosos? Porque disminuye muchísimo la eficiencia de la bomba. Ahora bien, fíjense qué sucede cuando tenemos dos sistemas tan diferentes como los que mostramos aquí, ¿sí? En el sistema 1 queremos elevar fluido desde el tanque A hasta el tanque B, donde la diferencia de alturas, ¿sí?, entre el tanque B y el tanque A es mayor que en el caso 2. ¿Sí? En el caso 2 también queremos llevar fluido desde A hasta B utilizando la misma bomba centrífuga, pero ZB menos ZA, es decir, la diferencia de alturas entre los dos tanques, es menor. ¿Dónde vamos a estar operando en la curva de la bomba? Si esta es la curva que nos provee el fabricante para esta bomba centrífuga, o sea, esta es la curva que me dice cuánta altura me va a desarrollar la bomba en función del caudal que circula. Bueno, para llevar fluido a B en la situación 1, tenemos que suministrar más energía que en la situación 2. ¿Por qué tenemos que suministrar más energía en la situación 1 que en la situación 2? Y porque la diferencia de altura entre los tanques es mayor. O sea, aquí la bomba en este sistema tiene que aportarme más energía que en esta situación. Porque aquí es más difícil llevar fluido desde A hasta B que en esta situación, que en la 2. Entonces, la situación 1 va a estar por aquí, en la curva de la bomba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bomba me tiene que aportar más energía. En la situación 2, la bomba no necesita aportarme tanta energía porque la diferencia de altura entre ambos tanques es menor. ¿Sí? La altura que me va a tener que aportar la bomba en la situación 2 va a ser menor que la altura que me va a tener que aportar en la situación 1. ¿Sí? Entonces, en la curva de la bomba, el punto 2 va a estar por aquí. ¿Qué significa esto? Que la misma bomba, ¿sí? O sea, yo aquí tengo la curva de una bomba, de esta bomba, la misma bomba puede impulsar mayor caudal cuando tiene mayor resistencia, menor resistencia, perdón, ¿sí? En situación 2 tengo menos resistencia al fluido, es decir, la bomba me tiene que aportar menos energía, eso me permite que el sistema maneje mayor caudal. En la situación 1, la bomba me tiene que aportar más energía porque la diferencia de alturas es mucho mayor entre los tanques y eso va en detrimento del caudal. O sea que en la situación 1 voy a poder manejar menos caudal que en la situación 2, porque en la situación 2 necesito menos energía que en la situación 1. Entonces, el caudal que debe o que puede entregar la bomba depende de la energía que le tenga que entregar al sistema. Si al sistema le tengo que entregar mucha energía, voy a poder operar con poco caudal en esa bomba. Si al sistema le tengo que aportar poca energía, voy a poder operar con un caudal mayor en esa bomba, ¿sí? O sea, la energía y el caudal de la bomba conectada al sistema es una función de cómo es el sistema y de qué energía me pide el sistema, ¿sí? Es así que se define lo que se llama punto de operación de un sistema de bombeo. ¿Qué es el punto de operación? Es el punto en el que va a estar operando una bomba. O sea, yo conecto esta bomba a mi sistema, el punto de operación es el caudal y altura que va a pasar por esta bomba y la altura que me va a proveer esa bomba, conectada en este sistema específico. ¿De qué depende la altura y el caudal que maneja la bomba? Bueno, depende del sistema. ¿Sí?
depende del balance de energía mecánica en mi sistema. La bomba me va a tener que aportar una altura que tiene que ser igual a el término de energía de bomba que me pide el sistema, ¿sí? La altura del sistema tiene que ser igual a la altura de la bomba. ¿Qué es la altura del sistema? Y bueno, es el balance de energía mecánica en mi sistema. Es la diferencia de altura entre los tanques, más el delta Z, más las pérdidas por fricción que tenga para ir desde A hasta B. Es decir, yo planteando el balance de energía mecánica entre el punto A y el punto B, determino cuál es la altura de la bomba, es decir, la altura del sistema que necesito para hacer la circulación del fluido. Entonces, el punto de operación de un sistema de bombeo se obtiene cuando la altura de la bomba es igual a la altura requerida por el sistema. Fíjense en esta gráfica que tenemos aquí, esta es la curva que me da el fabricante, ¿sí? De la altura de la bomba. Por supuesto, como vimos, cuanto mayor es la energía que me tiene que aportar la bomba, menor es el caudal que puede manejar esa bomba, y esta es la curva de eficiencia de la bomba. Esta curva que tenemos aquí punteada es el balance de energía mecánica, ¿sí? Es esta parte de la ecuación. HS, o altura del sistema, es la suma del delta P entre los tanques más la suma del delta Z más la suma de la pérdida por fricción. ¿Qué pasa con la altura del sistema en función del caudal? ¿Sí? Miremos, aquí tenemos una bomba, una curva, de sistema que arranca en 50 y en la medida que aumenta el caudal, el valor de altura aumenta, el valor de HS aumenta. ¿Por qué sucede esto? Y fíjense que el término HS, o sea, la energía que necesita el sistema, depende de las pérdidas por fricción. Y las pérdidas por fricción son mayores cuanto mayor es el caudal, ¿sí? Si yo tengo 40 metros cúbicos por hora circulando en mi sistema, voy a generar menos pérdidas que si tengo 60 metros cúbicos por hora circulando por mi sistema. Es decir, la energía que le tengo que aportar al fluido para operar a 40 metros cúbicos por segundo es menor que la energía que le tengo que entregar al fluido si quiero tener 60 metros cúbicos por segundo en el mismo sistema. ¿Por qué? Porque a 60 metros cúbicos tengo más pérdidas que las que tengo a 40 metros cúbicos. Entonces, ¿quién me va a aportar la energía para ir de 40 a 60 metros cúbicos por hora? Siempre la energía me la tiene que aportar la bomba. Pero a su vez la bomba no puede operar en cualquier caudal y altura, solamente puede operar en las alturas y caudales que ensayó el fabricante, ¿sí? Por eso el fabricante obtuvo esta curva de bomba, ¿sí? Para esta bomba específica que tengo aquí, la curva es esta que está aquí. Si yo sobre el mismo gráfico calculo la energía que necesita el sistema para distintos caudales, ¿sí? Va a haber un único punto donde va a coincidir la altura de la bomba con la energía que necesita mi sistema. ¿Sí? Donde se cruzan estas dos curvas, lo que obtengo es el punto operativo. Es decir, es el caudal que me va a entregar esta bomba cuando la conecto en este sistema, ¿sí? Si yo esta bomba la conecto en este sistema, que tiene esta curva HS que aparece aquí, entonces voy a poder manejar el caudal que me aparece marcado aquí con una estrella, ¿sí? Este caudal operativo y esta altura operativa. Fíjense que la altura operativa es donde coincide la altura del sistema con la altura de la bomba, ¿sí? Entonces, cuando coinciden las dos alturas, es decir, cuando se cruzan las dos alturas, las dos curvas de bomba, ¿sí? Para darme la misma altura, obtengo el punto operativo, o sea, el caudal que va a circular por este sistema cuando conecto la bomba que me provee el fabricante. Para que el aprovechamiento de energía sea eficiente, este caudal operativo, es decir, el cruce entre la curva de la bomba y la curva del sistema, tiene que estar lo más cercano posible al punto de eficiencia máxima, ¿sí? Como vemos aquí, el punto de eficiencia máxima es este, o sea, si yo me voy para la izquierda, me baja la eficiencia, si me voy para la derecha, me baja la eficiencia. Entonces, este cruce entre la energía que me aporta la bomba y la energía que me pide el sistema tiene que darse lo más cercano posible al punto de eficiencia máxima.
Vamos a ver esto en un ejemplo, ¿sí? Vamos a traducir esto que estamos viendo en un ejemplo concreto como los que van a tener ustedes en la guía. Bueno, supongamos que tenemos el sistema que se muestra aquí, ¿sí? Tenemos un tanque abierto a la atmósfera, es decir, que la presión en este tanque es de 1 bar, que se encuentra a 10 metros del nivel del suelo. Queremos mandar agua de este tanque a otro tanque que se encuentra elevado 20 metros respecto del nivel del suelo y donde la presión es de 2 bar, ¿sí? La cañería que conecta los dos depósitos tiene una longitud de 100 metros, es de acero comercial, 2 pulgadas de Schedule 40, podemos asumir flujo completamente desarrollado y tenemos esta bomba disponible. Si el fabricante me da la curva de esta bomba y la curva es esta que está aquí, ¿sí? Para la curva de altura versus caudal es la azul, para la bomba girando 2900 revoluciones tenemos que la altura desarrollada por la bomba según el caudal que circule por esa bomba es esta curva que tenemos aquí. Esto es información provista por el fabricante. A su vez, esta bomba desarrolla esta eficiencia, o sea, la línea punteada roja, que la leemos en este otro eje, en función del caudal que circula por la bomba, ¿sí? Entonces, se nos pregunta, ¿cuál será el caudal cuando se conecte la bomba al sistema? O sea, ¿cuál de todos estos caudales voy a tener si yo conecto la bomba a este sistema? ¿Qué caudal va a circular por acá para llevar agua desde este tanque hasta este tanque cuando conecto la bomba? Bueno, vamos a averiguar eso. ¿Con qué eficiencia va a trabajar la bomba en esa situación? ¿Y cuál será la potencia consumida por la bomba? ¿Sí? También se nos dice que podemos despreciar los accesorios, es decir, no vamos a tener en cuenta los codos, por ejemplo, que tenemos aquí. Solamente vamos a tener en cuenta las pérdidas por fricción que tengamos en la cañería. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, nuestro sistema, ¿sí? Primero lo que vamos a tener que definir es cuál es nuestro punto A y cuál es nuestro punto B. El punto A es la superficie del primer tanque y el punto B es la superficie del segundo tanque. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que averiguar nosotros? Bueno, tenemos que averiguar qué energía nos tiene que aportar la bomba para que se produzca la circulación del fluido. ¿Eso cómo lo hacemos? Planteando el balance de energía mecánica, ¿sí? El balance de energía mecánica que me dice que la presión en el punto A más la altura del punto A más la altura del sistema. O sea, este término es la energía que me tiene que aportar la bomba, ¿sí? Recuerden que la bomba va del lado izquierdo, es energía positiva que se me aporta a mi sistema. Entonces, la energía del punto A más la altura del punto A más la energía que me aporte la bomba tiene que ser igual a ¿qué? A la energía del punto B. ¿Cuál es la energía en el punto B? La presión en el punto B más la altura del punto B, más las pérdidas por fricción que tuve para ir desde A hasta B, ¿sí? Entonces, el balance de energía mecánica me dice que la bomba me va a aportar energía, por eso está del lado izquierdo de la ecuación, mientras que las pérdidas me restan energía, por eso están como positivos del lado derecho, ¿sí? Esto ya lo vimos cuando analizamos los balances de energía mecánica en las unidades anteriores, ¿sí? Entonces, este balance de energía lo que me dice es que la bomba me va a tener que aportar, perdón, aquí está, esto es presión en A y esto es Z en A, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es construir la curva del sistema, ¿sí? O sea, ver cuál es la energía que me tiene que aportar o que necesita el sistema para que se produzca la circulación desde A hasta B, ¿sí? Si yo paso restando la presión en A para el otro lado, me queda presión en B menos presión en A dividido por G, más la altura de B menos la altura de A, ¿sí? Este Z lo paso restando para acá, más las pérdidas por fricción. Todo esto tiene que ser igual a la energía que me pida el sistema, ¿sí? Las pérdidas, ¿cómo las calculo? El término de pérdidas, si recuerdan de la unidad de cañería, expresado en función del caudal al cuadrado es 8 por el factor de fricción por la longitud de la cañería dividido pi al cuadrado, dividido el diámetro interno de la cañería a la quinta, dividido la aceleración de la gravedad. La longitud de la cañería es 100 metros, ¿sí? Entonces, la longitud la reemplazo por 100 metros. El factor de fricción, ¿cómo lo calculo? Bueno, para calcular el factor de fricción, primero tengo que saber cuál es el diámetro interno de la cañería. Entonces, con el diámetro nominal de 2 pulgadas y Schedule 40, voy a las tablas correspondientes, ¿sí? de la unidad de cañerías y obtengo un diámetro interno de 2,067 pulgadas.
este diámetro de 2,067 pulgadas es 0,053 metros, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el material de la cañería es acero comercial, que el flujo es completamente desarrollado, voy al diagrama de Moody y el factor de fricción es de 0,019, ¿sí? Entonces, reemplazo el F por 0,019, el diámetro interno por 0,053 metros y obtengo que el término de pérdidas por fricción es 78.711 por el caudal al cuadrado, donde el caudal, por supuesto, tiene unidades de metros cúbicos por segundo, ¿sí? En esta expresión, el caudal tiene que tener unidades de metros cúbicos por segundo para que se me simplifique con estas unidades que tengo aquí y me quede expresado en metros. Entonces, aquí fíjense que está bien escrito el balance, ¿sí? No como en la transparencia anterior, donde aquí es PA y esto es ZA. Entonces, el balance, ¿cómo me va a quedar? El balance de energía mecánica, que la altura que me pide el sistema para que se produzca la circulación entre A y B va a ser igual a la diferencia de presiones expresada en pascales, más la diferencia de altura entre los dos tanques, más 78.711 caudal al cuadrado, que son las pérdidas por fricción. ¿Sí? Si yo reemplazo, hago esta cuenta, me da 10,19 metros, más 10 metros, más las pérdidas por fricción. En total, la energía que va a necesitar mi sistema son 20,19 metros, más 78.711 por el caudal al cuadrado. Fíjense que esta es la energía que me pide mi sistema, ¿sí? ¿Esto de dónde sale esta expresión? De plantear el balance de energía en mi sistema. Entonces, cuanto mayor es el caudal, ¿sí? Fíjense qué pasa si aumenta el caudal que pasa por el sistema. Cuanto más grande es el caudal, mayor es todo este término y por lo tanto mayor es la energía que tiene mi sistema. ¿Cómo hago entonces ahora para encontrar de todos estos caudales cuál es el que voy a obtener cuando conecto esta bomba en este sistema? Bueno, tengo que graficar esto, ¿sí? Esta que es mi curva de sistema, la tengo que graficar aquí arriba, ¿sí? En este gráfico para ver dónde se cruzan, ¿sí? Y ahí determinar cuál es mi caudal operativo. De otra forma, lo que tengo que hacer es igualar la altura del sistema a la altura de la bomba. ¿Cómo hago para graficarlo? Me hago una tabla, ¿sí? Esto lo hacen ustedes en los ejemplos. Me voy a hacer una tablita donde voy a poner en una columna caudal. ¿Qué caudal? Este caudal. O sea, voy a inventar o darle distintos valores al caudal. Y para esos distintos valores de caudal voy a calcular la altura del sistema. Fíjense de nuevo, acuérdense que el caudal aquí tiene que estar expresado, o sea, el caudal que pongo aquí es en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Para que esta altura me dé en metros. Entonces, cuando el caudal es 0, ¿sí? Si el primer caudal que elijo es 0 en metros cúbicos por segundo, ¿cuánto me da la altura del sistema? Y bueno, este término es 0, entonces la altura del sistema es 20,19, ¿sí? Este es mi primer valor de la curva del sistema. Le doy otro valor al caudal, por ejemplo 0,00139 metros cúbicos por segundo. En realidad este valor, que parece un poco más raro, en realidad son 5 metros cúbicos por hora, ¿sí? 5 metros cúbicos por hora pasado metros cúbicos por segundo es este valor que tengo acá, 0,00139 metros cúbicos por segundo. Con este caudal calculo la altura del sistema y me da 20,95. Así voy suponiendo distintos valores de caudal, o sea, me voy moviendo en este eje, voy suponiendo 0 caudal, 5 metros cúbicos por hora, 10 metros cúbicos por hora, 15 metros cúbicos por hora y así sucesivamente. Como aquí tengo que poner el caudal en metros cúbicos por segundo, por eso hice las dos columnas, la columna en metros cúbicos por hora para calcular estos metros cúbicos por hora, cuántos metros cúbicos por segundo son, y con este valor de metros cúbicos por segundo calcular la altura del sistema. Una vez que tengo entonces hechos todos los cálculos de altura del sistema y tengo los distintos valores de caudal en metros cúbicos por segundo que se corresponden con cada uno de los valores, lo grafico, ¿sí? La curva verde es mi curva del sistema, es decir, es esta
expresión que ven aquí, donde fui modificando valores de caudal. ¿Qué obtengo? Y bueno, ahí se ve muy clarito que donde se cruza la curva de la bomba con la curva del sistema, es decir, donde son iguales la altura del sistema a la altura de la bomba, obtengo mi punto operativo. Es decir, que por este sistema van a poder circular ¿cuántos metros cúbicos por hora? Y más o menos 22 metros cúbicos por hora. O sea, cuando yo conecto mi bomba, que es la curva azul, a mi sistema, que es la curva verde, las alturas son iguales para 35 metros. O sea, este valor, este punto que tengo aquí donde se cruzan las dos curvas, es una altura de 35 metros y por lo tanto el caudal operativo en esa condición es 22 metros cúbicos por hora. O sea, el único caudal que me va a aportar esta bomba, ¿sí?, cuando la conecte en el sistema, va a ser 22 metros cúbicos por hora. ¿Por qué el caudal es únicamente 22 metros cúbicos por hora? Porque es el único valor de todos los valores de caudal que me da la bomba. En 22 metros cúbicos por hora es el único valor de caudal donde la altura de la bomba es igual a la altura del sistema, es decir, donde la curva azul es igual a la curva verde, ¿sí? Es en este punto de aquí. Entonces, fíjense que encontré cuál es el caudal que obtengo en mi sistema cuando conecto la bomba. ¿Cuál es el caudal? 22 metros cúbicos por hora. ¿Qué altura va a desarrollar la bomba? ¿Qué energía me va a dar la bomba? 35 metros. Ese 35 metros es justito lo que me pide el sistema para esa condición de 22 metros cúbicos por hora, ¿sí? Es decir, cuando por el sistema pasan 22 metros cúbicos por hora, el sistema necesita 35 metros, que es justo lo que la bomba puede aportar cuando pasan 22 metros cúbicos por hora por la bomba. Para cualquier otra situación de caudal, es decir, si por mi sistema, por ejemplo, circulan 10 metros cúbicos por hora, el sistema necesita una energía de 22 metros, por ejemplo, ¿sí? Es lo que... acá lo tengo. Cuando por mi sistema circulan 10 metros cúbicos por hora, el sistema me pide 23 metros. Pero la bomba, ¿cuánto me da a 10 metros cúbicos por hora? Me da 38 metros, me da mucha más energía que lo que necesita el sistema. Entonces este no es un punto operativo porque no coinciden las alturas, ¿sí? No coincide la energía que me da la bomba con la energía que necesita el sistema. ¿Qué sucede a caudales mayores? Por ejemplo, cuando por el sistema pasan 30 metros cúbicos por hora. Cuando en mi sistema pasan 30 metros cúbicos por hora, el balance de energía me dice que yo necesito 47,52 metros. ¿Sí? Si yo resuelvo el balance de energía, ¿sí?, esta ecuación, el balance de energía, para 30 metros me dice que necesito 47,52 metros, ¿sí?, para 30 metros cúbicos por hora. ¿Cuánto me puede aportar la bomba? Cuando por la bomba circulan 30 metros cúbicos por hora. Y bueno, la bomba me aporta, fíjense, el sistema me pide 47,52 metros, me pide este valor de altura que está acá, pero la bomba me puede aportar algo así como 28 metros, me aporta esta energía que está acá, o sea, me falta toda esta energía para llegar a la energía que me pide el sistema. Entonces el punto operativo es únicamente donde la bomba me da exactamente la misma energía, es decir, la misma altura que me pide el sistema. ¿Con qué eficiencia trabaja la bomba a 22 metros cúbicos por hora? Y bueno, eso simplemente lo leo de la curva de eficiencia de la bomba a 22 metros cúbicos por hora. 22 metros cúbicos por hora, la bomba tiene una eficiencia de aproximadamente un 84%. ¿Cuál es la potencia consumida? ¿Cuál es la potencia del eje? Bueno, para averiguar la WS, o sea, la potencia consumida por la bomba, primero tengo que averiguar la potencia del fluido, ¿sí?, la WW, porque la potencia del eje es la WW dividido la eficiencia. Entonces, la potencia del fluido, ¿qué es? Es la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la aceleración de la gravedad, por el caudal que pasa por la bomba, por la altura que pasa por la bomba. ¿Cuál es el caudal que pasa por la bomba? 22 metros cúbicos por hora. ¿Cuál es la altura que me entrega la bomba? 35 metros. Entonces, con el caudal
de 22 metros cúbicos por hora pasado a metros cúbicos por segundo, ¿sí? Para que me quede consistente las unidades con la unidad de la aceleración de la gravedad, calculo la potencia del fluido y eso me da 2098 watts. La potencia del fluido, que son 2098 watts, dividido la eficiencia, ¿sí? O sea, dividido 0,84, dividido la eficiencia de la bomba, me da 2497 watts. Esta es la potencia del eje. Por supuesto, la potencia del eje es más grande que la potencia que le llega al fluido. ¿Por qué es más grande la potencia del eje que la del fluido? Porque la bomba tiene una eficiencia del 84%, es decir, de los 2497,92 watts que recibe el eje de la bomba, solamente el 84% es lo que pasa al fluido, que son los 2098 watts. Y bueno, aquí terminamos el ejemplo, ¿sí?